Entonces, ustedes abren como una nueva composición y lo mismo que aprendimos la otra semana. Nombre de todos los parámetros de ajuste y aquí es donde empiezan a ver la duración y es donde van a insertar los números si es que se les da en números grandes en cuanto a los fotogramas. Primero lo que tienen que ver es la velocidad de fotogramas con las que van a trabajar. Entonces aquí es donde ustedes setean si es a 24, si es a 25, si es a 29.97. Voy a setear a 24, ¿ya? Y en la parte de tiempo, ustedes tienen varias formas de escribir el tiempo. La primera es con, reconoce, coma, punto y coma o punto, ¿ya? Entonces, voy a hacer uno de los ejercicios que hicimos a 24. Voy a poner 40, punto, punto, 80, punto, 120. O sea, deberían escribir al revés, ¿no? Le quitan al mouse y se convierte en el tiempo. Está 2 horas, 1 repitiendo 16. Sí, lo mismo que hicimos. Les va a reconocer igual con comas. Entonces vamos a poner 70, 61, 41 y le reconoce. ¿Ya? Con coma, punto y coma o punto. ¿Ya? Ahora, también les da lo mismo que ustedes hagan esto. El After es un programa que se basa en programación y tiene su propio estilo de programación. También pueden hacer sumatorias dentro de los mismos casillas. Entonces, ¿qué tal que ustedes ponen 120 más 5 o por 5? Les va a salir un numerazo. Y les pone exactamente un segundo con 20 frames. ¿Ya? Igual pueden hacer sumatorias. Digamos 120 más, que no encuentro cuál es, más 90. Y les completan, obviamente, el tiempo. Es que básicamente ¿Ya? complementa con los fotogramas que tiene arriba. Digamos, exactamente. 30, si vamos a cambiar a 30, digamos que nosotros ya seteamos el tiempo a 24. Si nosotros cambiamos el número de cronograma a 30, obviamente se van a actualizar el número de fotogramas con los que estamos trabajando en el tiempo. ¿Ya? Ahora, y la otra forma es la tradicional. Entonces, la otra forma es que ustedes literalmente le seteen y pongan 15 segundos. ¿Sí? Con los frames y lo que quieran hacer. ¿Ya? Entonces, hay esas formas y las modalidades de insertar tiempo en el After. Entonces, vamos a hacer una composición de 15 segundos. En NTSC-DB a 30. ¿Ya? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Qué tamaño? NTSC-DB. ¿Cuánto era? 720. Verán que esto de ley hay en el examen y ustedes vienen del feriado y hay examen. Profesor, que el color del fondo no afectaba. Yo le puse un color y ni se veía. Se renderizó, es que debió haber estado en el check para que renderices color de fondo. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro espacio de trabajo. ¿Qué aprendimos la anterior semana? Sólidos y formas. Sólidos y formas. ¿El sólido cuál era la diferencia entre el sólido y la forma? Que no podía cambiar, no podía montar. No, es más, no podíamos meterle efectos. El sólido acepta efectos. La forma aceptaba, o sea, no aceptaba efectos, pero no aceptaba las formas que podíamos hacer. Exacto. La forma, en cambio, tiene sus efectos personalizados que van desde el modo de agregar, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a ver las formas, básicamente, qué más se puede hacer con las formas. Entonces, la referencia que tenemos,
Entonces las formas no aceptan muchos efectos. ¿Cómo? Las formas no aceptan efectos. Son muy raros los efectos que se pueden poner en una forma. Es porque la forma tiene construidas dentro de su sistema un módulo de agregar efectos. Entonces, en la plataforma tienen la referencia de lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a empezar la primera parte del Motion Graphics, que básicamente es hacer videos con vectores, empezar a generar un video, un dinamismo entre imágenes. Y vamos a hacer esto a través de formas. Entonces, vamos a, otra vez. Vamos a construir. Y ven esos rebotes que son característicos del motion graphics y a deconstruir. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, este trabajo es meramente de formas. Otra característica que es única de las formas es que la forma aglomera más formas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De la siguiente forma. Entonces, primero vamos a tener un modelo. En las imágenes que yo les di, habían un modelo de casas. Tienen esta casa, esta o esta. Ustedes escojan qué modelo de casa quieren. Yo voy a hacer la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? Ya, voy a hacer esta casa de aquí. ¿Ya? ¿Cómo voy a importar elementos de exteriores al after? Hay tres formas de importar elementos. La primera, abro mi ventana donde se encuentra ubicado mi imagen y le arrastro directamente a mi ventana de proyecto y mi casa se importa, o mi imagen, o mi música, o lo que sea. Esa es la primera. La segunda es que ustedes hagan doble clic en la ventana de proyecto, aquí en el centro, en esta parte de aquí, doble clic y se abre automáticamente su buscador. Segunda forma. ¿Ya? Y la tercera forma es que se van a archivo, importar archivos. Y la cuarta forma sería obviamente con el atajo que es manzana I. ¿Ya? Entonces, una vez importado su elemento, ¿todos bien? ¿Necesitan ayuda? Ya. Importado el documento, yo ya había creado mi composición. ¿Cómo le meto a ese elemento dentro de la composición? Selecciono mi elemento y le arrastro a la composición que yo creé. ¿Ya? Ahora, esa es la forma de que la imagen, nosotros si hago esa mecánica, yo voy a acoplar esta imagen a mi espacio de trabajo, ¿cierto? Si yo quisiera en cambio crear una imagen, una composición del tamaño de mi imagen, hacen lo siguiente. Si ustedes quieren crear una composición del tamaño de su imagen, seleccionan la casa y hacen clic acá, le arrastran acá. Entonces, seleccionan la casa y hacen clic en la claqueta de abajo donde está un círculo, un triángulo y un cuadrado, que era el icono de composición. Y ahí automáticamente se crea acá, como van a ver, una composición que se llama exactamente igual que la imagen y automáticamente se les abre acá. Pero miren, ¿qué pasa? Esto mide exactamente igual que la imagen. ¿Cómo comprobamos?
Me voy a ir a composición, ajustes de composición y voy a ver que tiene un tamaño diferente al que yo en un principio había seteado. ¿Sí? En este caso yo voy a trabajar en mi formato regular, que es el de 720x480, entonces me voy a mi composición. Mi imagen es mucho más grande que mi composición. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a escala y le voy a hacer más pequeña de tal forma que le ajuste al tamaño que quiero ponerle, porque quiero ponerle a esta casa en el centro. Ahorita esta casa lo único que me va a servir esta casa es como template. Como ejemplo. Exacto, porque le voy a copiar, le voy a copiar como modelo para después hacer la animación. Entonces solo le quiero copiar los detalles. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ah, claro, es una imagen de referencia para moldear mi casa, para construir mi casa. Como es una imagen de referencia, no me importa si es que dejo espacios negros. Lo que sí me va a importar es que mientras yo construya, esta no se mueva, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos ya seteado el espacio y el tamaño donde queremos, ponemos este candadito y mi imagen ya no se mueve. ¿Sí? ¿Todos bien? Ya. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer? Ya le ajustaron a la composición, ya le hicieron todo. Vamos a empezar a crear mi casa. Entonces, les había dicho que voy a crear con formas, ¿no es cierto? Llamo mi primera forma, que es la base de mi casa. Entonces, cojo mi cuadrado, selecciono mi cuadrado y dibujo. Entonces, voy a dibujar la base de mi casa. ¿Sí? Sin trazo, ¿no? Ya aprendemos, en el techo les enseño trazos. No digo, pero sin trazo. ¿Cierto? ¿Cómo sin trazo? Le quitamos el trazo. Ah, sin borde. No, sin borde. O sea, si le quieren dar el toque de borde. Ya, en la anterior semana les enseñé a quitar los bordes. Solo de la parte de abajo. Romina, deberías grabarte la clase. El trazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes hacen la base y les va a salir aquí como rectángulo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser ordenados. Entonces, vamos a etiquetar, porque voy a construir toda una casa. Si a todo le dejo como rectángulo, después no voy a saber qué es qué cosa. Entonces, en el After es totalmente distinto a todos los programas de Adobe. Si quieren cambiar el nombre, aplastan la letra Enter. Es la única forma de cambiarle el nombre a la capa. Entonces aquí van a poner base. Ponen Enter nuevamente y se queda el nombre. ¿Ya? Ahora, aquí hay un truco que en el examen de ley se jala. Cuando ustedes quieren crear formas anidadas, es decir, que una forma contenga más formas, tienen que hacer lo siguiente: seleccionar la capa y crear la siguiente forma. Entonces llaman y viene y crean esta siguiente forma. Profe, eso ¿Ya? también nos sirve en capa de formas, crear una capa de formas. Sí, también, pero es doble trabajo. ¿Cómo era? A ver, si ustedes quieren crear una forma que sea contenedor, es decir, que tenga hijitos dentro de su forma, seleccionan la capa y dibujan la forma. ¿Ya? Si ustedes no hacen este ejercicio y resulta que la capa no está, nada está creado y crean otro elemento, miren lo que pasa, se crea automáticamente otra forma. ¿Ya? Y eso no queremos. Ya van a ver por qué. Tengo derecho a preguntar cómo se quita el nombre. Sí.
A ver, en la parte de arriba, cuando creas las formas, tienes dos opciones. Trazo, que esté en palabra, y al lado el color. Si quieres quitarle preferencias, haces clic en la palabra y te dice ahí relleno, con borde, sin borde, lo que sea. Y si quieres el color, haces clic obviamente en el color. ¿Ya? Entonces voy a eliminar y ya sé que aquí tengo mi otro rectángulo y mi otro rectángulo le voy a llamar cuerpo. ¿Sí? Entonces ya tengo el cuerpo y la base. ¿Cómo compruebo qué es lo que estoy creando? Igual que el Photoshop, ustedes tienen los ojitos. Si esconden van a ver qué es qué cosa. ¿Sí? Después, hay otro estilo de forma. Hay otro estilo de forma. Una forma personalizada, que sigue siendo forma. Selecciona entonces aquí. Ya. Una vez seleccionada mi caja, mi capa, mi forma, me voy a la parte superior y justo al lado del cuadrado tengo mi herramienta de pluma, que yo le puedo tener varias preferencias. Tengo agregar vértices, disminuir, convertir y calado de máscara. Ahorita no se preocupen de estos porque les van a servir más en máscaras, pero sí la pluma. Entonces, si ustedes llaman a la pluma, ustedes pueden crear su propia forma personalizada. Entonces, en este caso, yo voy a crear mi techo. ¿Ya? Y nuevamente se puso acá como forma y a este le cambio y le pongo techo. ¿Sí? A ver, ¿en qué parte nos perdimos? Es que hizo de nuevo porque se me aplastó algo y se dañó y se de nuevo. ¿Pero qué te queda? O sea, en este tiene que decir En la pluma. ¿Le llamas a la pluma? Ya, seleccionada la capa y le dibujas a tu techo. La pluma tiene la habilidad de crear una forma personalizada. Como es una pluma basada en vectores, ustedes pueden crear curvaturas también. todo está dentro de la misma capa. Todo está dentro de capa formas 1. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer entonces. Ya tenemos techo, ya tenemos cuerpo y tengo mi base. ¿Todos hasta ahí? Ya, muy bien. Entonces, vamos a animar. Nuevamente me dirijo a mi referencia. Miren qué pasa en mi referencia el rato que se crea. Ya. ¿Qué pasa? Alguien me dice que pasa. Hay un rebote. Entonces, ¿cómo? ¿No vieron el rebote? Ya. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, aquí van a tener que mirar muchas cosas. Si yo quiero que mi mecánica, como aquí, empiece desde aquí, miren, se empieza a construir la base de la casa, ¿sí ven? De abajo y empieza a saltar y se van creando. Regularmente todo se va a crear desde la base, ¿no es cierto? Van saltando y se van creando. Entonces, una vez que tengamos eso, ya tenemos mis elementos. Habíamos hablado la semana anterior del punto de ancla. Aquí es súper importante. Cuando empezamos a seleccionar mis elementos individuales, por defectos a toda la forma le va a mandar al centro de mi forma. Entonces, si yo quiero que empiece a crecer desde abajo, le voy a tener que, obviamente, mis puntos de ancla poner abajo. ¿Sí? Entonces, claro, si quieren que salga desde abajo. ¿Cómo cambiábamos mi punto de ancla para la Romina? Tenemos que ir herramienta. Ponemos en herramienta panorámica, que es este cuadrado que tiene 4 flechas, seleccionamos, vamos a mi forma y físicamente le transfiero a mi punto
de ancla hacia donde yo quiero. Lo mismo hago con cuerpo. Y con techo vamos a hacer algo distinto para que no se aburran. La base de mi techo, por defecto, cuando ustedes dibujan con un vector, es decir, con la pluma, el punto de ancla le sale en el centro de la composición, no en el centro de la forma. Verán que esta también es pregunta de examen. Cuando ustedes dibujan con un vector, con la pluma, con la herramienta pluma, el punto de ancla no se pone en el centro de la forma, se pone en el centro de la composición. ¿Ya? Entonces, físicamente le cogemos y a este, en cambio, le vamos a poner como sombrerito. Quiero que el techo caiga de arriba hacia abajo. Entonces, le voy a poner arriba, porque va a caer como sombrerito. ¿Por qué mis puntos son tan grandes en el techo? Ya. Si sus puntos son muy grandes, puede ser porque fueron a preferencias, visualizar, y debes tener un número de puntaje súper alto. 15. Ven, le subí el número y se hicieron estas bolazas. Eso es en preferencias. Van a generar y aquí le dice punto de trazado. Yo regularmente le dejo en 5, al menos que esté haciendo máscaras. Está en 5. Entonces puede ser que tu pantalla se extendió. O solo. Espera. Aparece 5. Eso no tiene. Eso es porque estás avanzando en tus grafos. O sea, le estás viendo todo tu contenido. Si haces clic por elemento, Mira, aquí está. si tienes que reiniciar la herramienta cada vez que selecciones, pues la herramienta te vuelve a poner. No, lo que pasa es que eso depende. Cuando ustedes crean el vector con la herramienta pluma, el vector se comienza a hacer la Entonces, vamos a empezar a animar. Voy a ir primero desde mi base, ¿no es cierto? En mi segundo 0. ¿Ya? ¿Y qué voy a transformar? Escala, ¿no es cierto? En escala, ¿qué tengo que hacer? Que aprendimos la anterior semana para solo alterar un espacio de mi elemento. Rompo mi cadena, estamos en escala, ¿no es cierto? Si hacemos una prueba y ahorita muevo, ¿qué va a pasar? Todo el elemento se va a escalar proporcionalmente. ¿De acuerdo? Si queremos romper esa parte proporcional, le quito a la cadena y ahí ya se divide en mi elemento X y en mi elemento Y. Entonces, como voy a hacer mi primer keyframe, activo mi keyframe, pero resulta que mi keyframe va a ser el final, ¿no es cierto? Porque este es el estado final de la forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la forma de moverle al keyframe? No, jalándole no, para ser exactos. Si ustedes aplastan Alt y flecha sostenido el keyframe, se les mueve el keyframe físicamente. Alt y flecha. ¿Ya? Cuando están haciendo de uno en uno. Si ustedes quieren hacer proporcional, ponen Alt, Shift y flecha y se hace en múltiplos de 10. ¿De cuánto le movemos? ¿Ya? Entonces, el truco de un salto es este. A ver.
Y el shift ¿A dónde presiona? Sí, vale, ¿cuál es la vale. diferencia con ese? Que uno mueve no le mueve al keyframe, solo te mueves en espacio. Al otro le mueves al keyframe. Los que aprendimos la anterior clase, tú solo te transportabas en el espacio. Sí, no vine a la primera clase, pero estaba viendo tutoriales y el deber lo hice con shift comando. ¿Cómo se Ah, sí. dice? Claro, pero ahí le haces el. Si tú no le mantienes Amigo, ¿cómo? estamos aquí. Shift, comando, te mueves el tiempo. ¿Quieres moverte a este elemento? Shift, comando, y le mueves aquí. Uno se mueve en el tiempo, en el otro le mueves aquí. Ya. El truco del salto es bien sencillo. Caramba, ya perdí. ¿Ya? Ustedes tienen su keyframe aquí. Regularmente los saltos se hacen a 10. Entonces, me muevo múltiplos de 10. Mi siguiente keyframe. Y mi intermedio que provoca el salto es este. Este tiene que haber una diferencia entre 3 y 5. Entonces, si animan a 15, a este le ponen a 5. ¿Ya? Tiene que haber esta relación. Este debe estar más cerca al final que al inicio. ¿Ya? Entonces sería 10 y 5. Sería H y luego solo alfa. Exacto. Entonces, vamos a transportar los 15 espacios. Me transporto 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Le tengo a mi final, ¿no es cierto? Ahora le quiero construir a mi inicio. ¿Mi inicio en qué es? Es en 0, ¿no es cierto? Entonces, en vez de jugar con esto, le pongo directo a 0. A ver, veo caras de perdidos. Ahorita está mi escala con proporción, ¿sí? Si yo le hago se está moviendo mi base, ¿no es cierto? Entonces yo aquí le digo a quiero que esté en 0 porque quiero que acá se suba. Entonces miren qué hace la animación. Es esto. De 0 arriba. ¿Estás bien, Andrés? ¿Cuántos segundos más de Ahí, el segundo Ya. keyframe de cuánto es de 10 segundos. Este keyframe está en mi segundo 0. Y ahí es De ir acá hay 15. Entonces aplasté múltiplos de 10 y 1, 2, 3, 4, 5 individuales. Este espacio es 15. Y luego aquí. acá son los 3 veces. Y cuando llega tiene que estar en. Ya. Entonces, acá me voy al final. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me transporto en mis keyframes? Con K. Con K para adelante y con J hacia atrás. K adelante, ¿cómo me transporto en mis keyframes? K adelante, J atrás. ok, entendido. ¿Ya? Entonces, voy atrás y aquí en cambio me retrocedo 3 o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es donde hago la exageración. La exageración tiene que ser siempre mayor. Por eso es de exageración y ahí se hace el rebote. Entonces, si en este punto yo llego a 100, que es mi estado natural, mi exageración aquí, el tamaño está a 66, pero si yo quiero exagerar, debo sobrepasar el 100, entonces pueden hacer un 120. Entonces, digitan donde dice 66, 120. Pero 120 está baby aún. ¿Y cómo hago? 200. ¿Cómo? ¿Cómo hago para que regrese? Para que regrese quién. Ajá, para que regrese así. Con el mismo. Con el mismo comando, pero con la flecha de regreso, no la de ida. Sí, pero. Ok. O sea, me refiero a que se regresa solo en la liñita esta o se regresa también en Es que ahí tienes que, no, pues ahí tienes que tú regresarte en tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. Porque tú aquí vas a construir el salto.
¿Cuánto decía? Entonces teníamos que ponerle de 7. Ahí publican el original. Así esa cosita que hice Lo que aprendimos la anterior semana. 200. 5 comandos múltiplos de 10. Y es solo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y entonces aquí nace mi primer rebote. ¿No es cierto? Miren. ¿Sí ven? O sea, está baby, pero ya nace mi primer rebote. Hagamos lo siguiente con el cuerpo y con el techo. Entonces, como es un elemento, o sea, como esta animación tiene que ser consecutiva, la siguiente animación tiene que empezar donde termina mi primera animación. Entonces, con K y con J se ubican con K adelantan, con J retroceden, se ubican en su último frame y ahora van a cuerpo. En cuerpo dicen, ok, transformar escala, ¿no es cierto? Y el mismo ejercicio. Esta escala a 100% es su tamaño final, ¿no es cierto? Entonces ahí le dicen, ok, tú te mueves 10, 11, 12, 13, 14, 15. El inicio debe empezar en 0. Entonces le bajan a 0. Lo mismo que acabamos de hacer. Igualito. Y de ahí se van al último keyframe y retroceden 5. 1, 2, 3, 4, 5. En este hacen la exageración a 200. Tal vez 200 está muy exagerado. Ya, ahí. Ahí le voy a poner, justo en el techo. Y ya miren lo que tengo. ¿Cuánto era? ¿5 menos o 3 menos? 5. O sea, pueden fluctuar entre 3 y 5 dependiendo de la animación. Y miren, ya tengo mis rebotes. Tengo casa, techo, base y techo, y base y cuerpo. Me voy a mi último keyframe y hago exactamente lo mismo con mi techo, pero ahora mi techo es al revés, porque le pusimos a mi punto de ancla al revés, ¿no es cierto? Entonces, le pongo a mi escala, que es mi tamaño original, le muevo 10, 11, 12, 13, 14, 15. A este le muevo a este tamaño. ¿Sí? A 0. Me voy a mi último keyframe, retrocedo 5, 1, 2, 3, 4, 5 y hago mi exageración. ¿De cuánto le podemos hacer eso? La exageración es ya como a un criterio suyo, o sea, lo que debe ser es exagerado para que obviamente exista. Entonces, miren lo que pasa. Para que puedan visualizar, le voy a esconder a mi base, que es la casa, y miren, ya tengo la animación en salto de la casa. Ya, entonces hagamos hasta ahí para después enseñarles el desarmado. Y váyanme preguntando, ¿estás bien? Solo lo inventé. ¿Necesitas ayuda? ¿En qué momento? Entonces, Oye, ¿de hecho de arriba hacia abajo? ¿O tú ahorita estás editando a todo el elemento. Tú tienes rectángulo 1 y rectángulo 2, que es tu rectángulo 1 y tu rectángulo 2. Por eso te había dicho que cambies de nombre, porque si no te vas a confundir. Entonces a este le vamos a poner como base y a este como cuerpo. ¿Ya? ¿Sí? Ahorita, cuando tú estás haciendo, le estás alterando en transformación a todo el elemento, no a estos elementos, sino al todo. Entonces, eso no se debe hacer. Lo que vas a hacer es primero ir a tu base, ¿sí? Despliegas tu base y aquí está tu transformación de la base. Entonces, aquí tú le dices, ok, voy a poner escala, ¿no es cierto? Porque va a crecer de abajo hacia arriba. Le pones y este como está ahorita visualizado es el estado final, ¿no es cierto? Entonces a este, sí, hasta ahí sienten mejor.
Entonces, como este es el estado final, tiene que ser el último keyframe. Entonces me voy a mover a este elemento, le voy a mover 15 espacios. Para moverle shift, comando y flecha, ahí mueves 10. Si solo aplastas comando, option, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tienes el inicio. En tu inicio, ¿qué va a pasar? Como está encadenado, yo quiero solo alterarle este. Pero mira qué ha pasado. Tú no le cambiaste a tu punto de ancla, entonces te está haciendo desde el centro. ¿Ya? Tú tenías que cambiarle a tu punto de ancla, porque si no le cambias, no va a crecer como tú quieres, no va a crecer proporcional. Entonces ahí recién está cambiando. Aquí va a tener a cero. ¿Sí? Y ahí te transportas a tu último keyframe y recorres 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este intermedio es donde haces la exageración. Entonces ahí tienes primer rebote. Lo mismo con la base. ¿Cómo vamos? Bien. Solo que tocaría suavizar los frames para que ¿Cómo quede así? Allá, el techo. Ya, seleccionas la capa, ¿sí? Llamas a tu pluma, a la herramienta de pluma y construyes el techo. Y aquí te va a salir, en cambio, mira, ahorita está así, pero aquí te va a salir forma que corresponda a tu techo. Entonces ahí le cambias de nombre y le pones techo. ¿Sí? Profe, era shift A. La base era la base y la otra era la Tú ahorita estás transformando todo el elemento. Todo el elemento. Tú tienes dos capas, tienes forma 1 que es esto y esta otra forma, y no te va a servir hacer lo que vamos a hacer porque todo debe estar en una misma forma. Solo en una misma forma está eso y eso. Cuando tú despliegas contenido, aquí tienes forma 1 que les decía ocupen los ojos para ver a qué forma pertenece. Y tu forma 2. Forma 2 no existe. Si quieres verte las tres, aplasta uno. Si quieres verte las tres, aplasta las dos. ¿Ya? Entonces, este elemento debe estar acá. Tienes que señalar, ese es el requisito principal. Cuando tú quieres que se cree una forma contenedora, tiene que estar aplastada la capa y de ahí creas el elemento. Y ahí te sale otra vez rectángulo. Está mal configurado. Sí. ¿Lo logramos? El triángulo no coge, no sé. Ya. Sí. Cuando tú mueves esto es porque está subrayado este shift y mueves. Y ahí sí se te está moviendo. Cuando quieres transportarte en el tiempo, te cambia shift coma y ahí te transportas en el tiempo. El elemento en cuestión. Acuérdense que hay transporte de elemento con comando y al. Y cuando transporta en el tiempo es de con el otro comando. No, ya le hago, pero no sé cómo. Está en una Ah, ya. pues, recuerda que venimos a desplegar en transformación está aquí la animación. Solo que para optimizar tamaño el arte te empieza Sí, pero del triángulo es el que no. y dónde la animación
Espérame, Ya. Entonces, como se darán cuenta, ahorita la animación ya se empieza a hacer bien caótica, porque van a tener un montón de elementos. ¿Cómo ven solo los keyframes que ustedes están creando? Señalan la forma, ¿sí? Y presionan la letra U. ¿Sí? No se abre las escalas, se abre lo que está animado. ¿Sí? Entonces, si tienes animado posición, transparencia, lo que sea, te va a desplegar solo los keyframes que están hechos. Si aplastan nuevamente U, se contrae. U descontrae, U contrae. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya hicimos esto. Vamos a ver nuestra referencia. Nuestra referencia se construye y se deconstruye, basado en la misma animación, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? O sea, sale desde abajo, primero desde arriba hacia abajo. Exacto, se deconstruye, porque se construye, se deconstruye. ¿Ya? No, hay una forma más fácil. ¿Qué hacemos? Señalamos los keyframes, Todo. ¿sí? Claro, todos los que quieran deconstruir. Control C, copian, manzana C, perdón. Manzana C, se ubican en su capa de formas que debe estar señalada, le dan un tiempo a que todo esto pase, o sea que se le aprecie a la casa, le vamos a dar 1 minuto. ¿A cuánto habíamos animado? A 30, ¿no es cierto? Entonces voy a irme 10, 20, 30. El recorrido 1 segundo. Y pongo control B. Rayos. Tiene que estar señalado. Y se va a copiar esto. Igualito. ¿Sí? Vamos hasta ahí. No, mire, ¿cómo le A ver, copiaron, ¿no es cierto? Ya. Copiaron todos estos, control C. Después señalan estos así, señalándoles haciendo clic y con Shift van aumentando el señalado, como cualquier programa de Adobe. Y de ahí, control B. Y se les pega igualito. ¿Cómo está bien se ve y se me ve como la referencia? Le seleccionas de esto a capas de formas y de ahí, si no se selecciona todo, aplastas Shift. Y ahí sí. Oye, transformación de cuerpo, o sea, básicamente las escalas. ¿Ya? Las copias las escalas. Ya, primero te transportas en el tiempo, por un rato le tienes que apreciar a la casa en su estado natural, ¿no es cierto? Yo les dije 1 minuto, Pero no se y deconstruye eso. están haciendo de 1 segundo. ¿Y ahí qué se Si pone? pones K, te va a dar un 10, 20, 30. Ahí comas. No importa, señálales. Señálales, control C. Es que como que está repitiendo Ya. de nuevo, entonces Está. Pero ¿qué pasa ahorita? Si ustedes ven su animación, se les dañó completamente. Pero como queremos que esto sea exactamente lo mismo, pero inverso, hacen botón derecho, asistente de fotogramas clave, fotograma con tiempo inverso. Entonces, hacen esto y sucedió la magia. Ay, qué bonita. Se construye, pasa, se deconstruye. Es un poquito lento, o sea. ¿Ya? ¿Todos bien? ¿Hasta ahí? Lo que le dije. Es lo que le dije. Yo pensé que querías copiar la capa y a la capa otra vez. Como acá. ¿Ya? Ya está.
es más trabajo, porque el ilustrador te construye por capas, no te construye por formas anidadas. Entonces es como más trabajo, pero sí hay como. ¿Ya? Entonces, ahorita mi casa está horrible, porque no tiene color. Yo en mis archivos les di una muestra de color que dice colores. Vamos a importar esta muestra de colores y les voy a duplicar, o sea, quiero pintarles en base estos colores. Entonces, si yo quiero abrir solo como visualización un elemento, hago doble clic y miren, se abre el elemento solo como visualización. Como yo quiero copiar estos colores, la anterior semana aprendimos que nosotros podemos personalizar la vista. Entonces, si me voy acá y le digo, bueno, tú vente acá un ratito, miren, voy a tener otra ventana más, otro panel más de visualización. Entonces, tengo mis colores y mi casa. Ahora sí le puedo cambiar de color, entonces digo, muy bien, voy a desplegar esto y me voy a ir a mis elementos nuevamente. Entonces la base quiero que sea, no sé, veo acá, cojo el color picker y digo, quiero que sea amarilla. ¿Sí? Pongo aceptar. Mi cuerpo, a ver, selecciono mi cuerpo o el elemento, me voy acá arriba donde dice selección de color, hago clic en el color, selecciono mi cuentagotas y digo, bueno, esto quiero que sea morado. Entonces le hago relación a mi color picker, a mi ventana que está desplegada. Al techo la misma historia, en cambio quiero que sea rojo. ¿Ya? Y tengo mi casa ya más bonita con colores. Así. O sea, si le lanzas arriba, se te mira arriba. ¿Quieres que lanzas al mismo lugar? La otra semana aprendimos, si tú le mueves, ¿ves dónde se refleja? Ahí te dice que se está moviendo. Ya, entonces tenemos el color. Oh, qué linda. ¿Ya? ¿Todos bien? ¿Hasta ahí? Ya. Entonces, como queremos ponerle la casa dentro de algún lugar decente, a esta ventana ya no le voy a necesitar, ¿no es cierto? Porque ya copié mis colores. Si le necesitaran, le mantienen. Si no, cogen cerrar en la X y desaparece su ventana. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a crear un ambiente. Voy a crear una capa nuevo, voy a poner un sólido, que es lo que aprendimos la anterior semana, y le voy a poner cielo. Mi cielo quiero que obviamente sea azul o turquesa. Pongo OK y sale mi cielo. Entonces mi cielo irá como por hasta aquí. ¿Ya? Como el After funciona igual que el Photoshop de manera jerárquica, mi cielo está arriba, obviamente está tapando mi casa. Si quiero que esté en la base, le pongo y le arrastro a mi última capa. ¿Ya? Voy a crear otro nuevo sólido para que sea mi tierra, entonces le pongo tierra. Y esta quiero que sea verde. Y le compongo a la parte que me falta de la tierra. ¿Sí? ¿Dónde era? ¿Cómo dónde era? O sea, Nuevo, sólido. Verán que yo grabo las clases. Si no vienen, tienen que por lo menos escuchar la clase. ¿Ya? Entonces tengo aquí mi elemento. ¿Sí? Ahora, voy a crear el sol. El sol le voy a crear como elemento independiente. Entonces, ¿cuál es la condición como elemento independiente? No seleccionar nada. Me percato que no tengo seleccionado nada. Voy acá y despliego mi sol. Y a mi sol le dibujo
Al sol le voy a poner rojo. No, amarillo ya. Tómate. ¿Ya? Y le tengo a mi sol acá. ¿Cómo creamos un sol? Un sólido. Otro sólido. Igual, composite nuevo, capa, nuevo, sol. Pero no le selecciona ninguna capa. Cuando si le quiero hacer al sol, no, porque se acuerdan que la condición era que si yo quería crear formas de anidadas, las formas de anidadas ahí sí le tenía que señalar a la forma y me creaba uno dentro del otro. Si yo no le quiero crear anidado, nada debe estar seleccionado. ¿Ya? Y si han visto que el sol no es estático, ¿no es cierto? Que el sol se mueve. ¿Ya? Por favor, una cosa a la vez. El sol le hago con forma, ¿no es cierto? Con forma, pero la condicionante es que no debe estar señalado en una otra capa en mi línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, mi sol, como el sol regularmente se mueve, vamos a aprender a insertar línea de código y con eso nos quedamos. Entonces, mi sol sé que es de esto, le voy a etiquetar y le voy a poner sol. Si yo quiero que mi sol se mueva, ¿qué transformación voy a afectar? La posición. Posición. Entonces, primero me tengo que percatar dónde está mi punto de ancla. Está creado en el centro. Entonces, primero le transformo a mi punto de ancla y le pongo en el centro de mi sol. ¿Sí? De ahí, llamo acá y digo posición. Y vamos a crear una expresión. ¿Cómo inserto? El punto de debe estar en el centro. En el centro del sol. ¿Cómo inserto línea de código dentro de una capa? En el temporizador hacen clic aplastado el Alt. Aplastan Alt y hacen clic sobre el temporizador. ¿Y qué pasa ahí? Ahí les da esta opción. Primero, les da una opción de que inserten texto y estos números se bloquean, se ponen en rojo. ¿Ya? ¿Cómo insertamos línea de texto? Vamos a insertar un código que es de movimiento aleatorio. Se llama wiggle. ¿Cómo? No, solo alt, no contra, solo alt. Yo no me salió nada de Es que no estás haciendo clic sobre el temporizador aplastado la letra A. Y se pone en rojo. Si está en rojo es porque sí. Si están prohibidas las mayúsculas, seguramente está. A ver, primero está aquí con esto. Eso está mal, porque lo que estás haciendo es haciéndole que esto, si haces esto, le puedes dar un código de posición. Entonces, por eso no aparece, tiene que estar reiniciado. ¿Ya? Entonces, donde dice transform and position, le van a poner wiggle. ¿Han escuchado la canción de wiggle, wiggle, wiggle? Ya. Wiggle en inglés, ¿qué es? ¿Saben? Movimiento. Es como moverse así. Sí. Entonces hace exactamente ese mismo movimiento. El código W-I-G-G-E wiggle. ¿Sí? G-L-E wiggle, que es como se llama el movimiento. Abre paréntesis. ¿Sí? Insertan el primer número
el primer número quiere decir frecuencia. El primer número es repeticiones, ¿sí? Ponen coma e ingresan el siguiente número y cierran. El primer número quiere decir repeticiones, el segundo frecuencia. Entonces, dependiendo de qué es lo que quieren hacer, ustedes verán si quieren más repeticiones y menos frecuencia. Estoy poniendo un número alto. Cuando quieren insertar que este código se haga ya, se inserte dentro de la capa, hacen un clic afuera de la capa y les queda escrito. Y miren lo que va a pasar. El sol se mueve automáticamente solo. Se mueve solo sin necesidad que ustedes hayan creado un keyframe en su capa. ¿Sí? Ahora, obviamente el sol está en loco. Vamos a cambiarle. Yo tengo números súper altos. No le vamos a poner 8, le voy a poner 3 y 10. No igual. Wiggles, paréntesis, ¿ven? Y ahí el sol se mueve menos. ¿Ya? Entonces, verán, pregunta de examen que de ley va. Wiggle se escribe así. La primera es repeticiones, la segunda es frecuencia. El primer número es repeticiones, el segundo número es frecuencia. Ya le bueno, qué linda animación. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo rota? Más que se manda. Ya. Eso todavía no. Y lo final, que era parte del deber que hicieron para que tengan para que sepan cómo manejar con audio. ¿Qué pasa? Insertan audio, doble clic y yo les entregué un audio que se llama The Lost Field. Abre, ¿sí? Le ponen dentro de su composición, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes cómo se fijan en el audio para animar en video? Con las curvaturas que tiene la onda, que tiene el audio, ¿no es cierto? Para ustedes mirar la onda, aplastan LL 2 veces y se despliega, miren, se despliega su curvatura de audio. LL seguido 2 veces. Sobre el audio. Sobre la capa del audio. Señalada la capa de audio, pones LL 2 veces, o sea, LL. Y se despliega esto. Entonces aquí es donde ustedes pueden empezar a mover sus capas. Monty Willie Wilson was born in Sorby Bridge in West. ¿Ya? Ahora, si ustedes quisieran animar al número de bits que tienen, es decir, por ejemplo, yo tengo aquí un pico, quiero que en este pico pase algo. Para que no se transporten de pico en pico y decir, aquí era el pico otra vez y casarle al pico, ustedes pueden poner marcas. ¿Cómo insertan una marca? Hay marcas de el 1, del 0 al 9. ¿Ya? Entonces, la primera marca ustedes ponen Shift 1 y se inserta la primera marca. Se mueven en su línea de tiempo. Si quieren insertar otra marca, ponen Shift 2, tiene su segunda marca. Así también Shift 3, su tercera marca. Y así hasta llegar al 0, que es el 10. ¿Cómo se transportan entre marcas? Aplastan el número. 1, 2, 3. Entonces, ya setean de una vez y la animación ya la van haciendo por los bits, dependiendo la marca. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cortarle a la música? Primero, como era una capa, ustedes le pueden cortar, hacerle más pequeña como aprendimos la anterior clase. Pero si solo le quieren bajar el sonido, digamos que me voy a colocar aquí, le voy a bajar el sonido. Ustedes despliegan esto
estos elementos y les va a salir una preferencia que dice audio, niveles de audio. Como tiene temporizador, ¿qué implicaba el temporizador? Que todo lo que tiene temporizador en el After es animable. Hago un clic y miren, puedo subirle al volumen o bajarle al volumen. Obviamente tienen que hacer un clic intermedio, un keyframe intermedio, si no se les va a dañar todo el audio. Y aquí miren, o suben o bajan. Fantástico. ¿Ya? All this in a variety of jobs in his Como ¿Ya? ¿Todos bien? ¿Dudas, preguntas, quejas? ninguna puede llamarse. ¿Cómo es la casa de las conejitas de Playboy? Romina Mansion, Playboy Mansion. Ya, muy bien. Entonces, el deber va a ser exactamente esto que ya está construido, está en la plataforma. Y les puse una referencia de un deber de sus compañeros que está aquí. Básicamente lo que tienen que construir es su casa de los sueños y la animan. Para la próxima semana. Obviamente la casa que van a construir tiene que ser más elaborada. Ahorita hicimos una casa súper básica. Sí, Ella debe tener cualquier audio. ventanas, cualquier audio. Requisito audio, cualquier audio. ¿Ya? Eso es todo. Muchas gracias.